Querida comunidad, hoy la Iglesia nos invita en el mundo entero a que podamos juntos meditar este Evangelio de hoy, que está tomado de Juan, capítulo 10, versículos 22 al 30 de nuestras Biblias. Ya lo hemos leído y yo ahora les doy algunas pistitas ahora para ayudarlos a profundizar en el texto y para que ustedes después puedan seguir con los otros pasos de la lección bíblica. ¿Qué datos nos entrega el texto antes de saltarme al contexto? Nos dice que estamos en Jerusalén y que están en la fiesta de la dedicación y que era invierno. Es decir, hacía frío, era invierno. Estaban celebrando esta famosa fiesta del Hanukkah, que fue instituida el año 165 a.C., que tenía una duración de 8 días a partir del 25 de diciembre, por lo cual incluía también la fiesta del Año Nuevo, y que pretendía esta fiesta del Hanukkah por una parte, evocar, pero también actualizar la consagración del templo hecha por Judas Macabeo, después de la profanación de Antíoco IV. ¿Y por qué entra en tanto detalle el evangelista Juan? Y por eso lo pongo dentro del contexto también, ¿cierto? Primero, hace mención como a la resurrección, va en la línea como en la resurrección. Era invierno, estaba comenzando la primavera, y con la primavera todo florece, todo renace. Entonces, este tiempo nuevo, este renacer, esta resurrección, en la cual pone este texto el evangelista Juan. En una segunda instancia o segunda intencionalidad, el tema del juicio. Juicio que Jesús y que Dios realiza incluso en sábado. Y la tercera línea es la línea del testimonio, aplicado a Jesús en particular en este texto también, como nos va a ir desarrollando más adelante. Sigamos en el contexto también del texto, ¿cierto? Recordemos que del capítulo 1 al 12 del Evangelio de San Juan son llamados los libros o el libro de las señales. Es decir, nos va introduciendo, nos va entregando una revelación progresiva del misterio de Jesús. Y nos muestra también por una parte cómo crece esta adhesión a la persona de Jesús, pero también cómo crece el rechazo frente a la persona de Jesús y frente a su mensaje. No solamente para mostrarnos Juan como intencionalidad, ¿cierto? Y describir lo que pasaba en ese tiempo, sino lo que va a pasar también a lo largo de toda la historia, lo que puede pasar hoy día también, cómo nosotros podemos adherir a la persona de Jesús o rechazar a la persona de Jesús. Nos enseña entonces San Juan aquí en el fondo cómo debemos seguir, cómo ser discípulos auténticos de Jesús. Y nos va a entregar unas pistas bien interesantes del texto de hoy día. Entremos entonces en el texto. ¿Qué dice el texto propiamente tal? Nos dice, le rodearon los judíos y le decían, ¿hasta cuándo vas a tenernos en vilo? O en ascuas se puede decir también, ¿cierto? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús ha venido a revelar al Padre, pero como es el Padre, y no como le gustaría a los oyentes que el Padre fuera. Y por eso entonces experimenta este rechazo, o estas críticas, o estas danos pruebas en el fondo, que le exigen a Jesús, porque no les calza su propia imagen que tienen de Dios, su propia imagen que tienen de Mesías, con lo que ellos están contemplando en la persona de Jesús y lo que Jesús les está revelando respecto del Tata Dios. Es una tentación no solamente de ayer, es una tentación también de hoy día. Como a algunas personas les gustaría, por así decirlo, ¿cierto? Como ir acomodando el evangelio a la pinta de ellos. Esta página en realidad es como media difícil, la saco. Esta otra página también no me gusta, que se la voy sacando. Y me voy armando un evangelio a la pinta mía. Me voy armando una imagen de Dios a la pinta mía. Eso era lo que les pasaba a estos que desafían a Jesús. No les calzaban sus criterios con este Dios que nos viene a revelar Jesucristo el Señor. Insisto, no es una tentación de ayer, es también una tentación de hoy día. Y por eso entonces le piden a Jesús, defínete de manera que nosotros podamos comprobar, ¿cierto? Si es que tú calzas o no calzas con nuestros criterios, para saber si tú eres o no eres el Mesías. ¿Cómo le responde Jesús? Ya se los he dicho, pero ustedes no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí.
Las obras que hago dan testimonio de mí, dice Jesús. Pero qué triste que cuando una persona está bloqueada con otra persona, ¿cierto? Haga lo que haga, diga lo que diga, ya no hay por dónde entrar ahí, ¿cierto? Por más obras, por más palabras que le diga Jesús, ¿cierto? No quieren aceptar su testimonio, no quieren aceptar las pruebas que Jesús le está manifestando, la multiplicación de los panes, etcétera, caminar sobre el agua. No, no. Y están bloqueados frente a la persona de Jesús. Los ha sacado de sus criterios y ellos no quieren salir de esos criterios, quieren permanecer en su comodidad, en su instalación, en sus creencias. ¿Cuál es la respuesta también que les dice Jesús? Para que puedan entender también ellos esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué les pasa esto a ustedes? Ustedes no creen porque ustedes no son de mis ovejas. No son de mis ovejas. Retoma aquí Jesús nuevamente la parábola del buen pastor, agregando otras características muy hermosas. Primero dice, mis ovejas escuchan mi voz. Las ovejas escuchan la voz del pastor, del maestro. El pastor conoce a sus ovejas. Las ovejas siguen al pastor, lo escuchan y lo siguen. Siguen sus enseñanzas. El pastor les da vida eterna a sus ovejas. Y por lo tanto no perecerán jamás. El pastor no deja que sus ovejas perezcan, nunca las abandona, al contrario. Y por eso agrega una sexta característica hermosísima: nadie las arrebatará de mi mano. Qué cosa más linda. Cada uno de nosotros estamos en las manos del Señor. Qué lugar más seguro, qué lugar más lindo, más tierno, ¿cierto? Estar en las manos del Señor. Y remata Jesús con una afirmación potentísima y escandalosa, evidentemente, para los que están allí en esta confrontación con Jesús. Yo y el Padre, yo y Dios somos uno. Evidentemente, si no tenemos la fe en Jesús, esto es una blasfemia del puerto de un elefante. Pero esta palabra de Jesús se va confirmando y se va desarrollando y nosotros podemos ir descubriendo y entrando en este misterio de unidad que hay entre Jesús y el Padre, ¿cierto? Con distintas afirmaciones que va haciendo Jesús, revelaciones que va haciendo Jesús a lo largo del Evangelio. Por ejemplo, cuando Él dice, quien me ve a mí, ve al Padre. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y esta unidad entre Jesús y el Padre no es automática, sino que es fruto de la obediencia de Jesús al Padre. Por eso Jesús nos dirá también en su Evangelio, yo hago siempre lo que agrada a mi Padre. O nos dice también en el Evangelio, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Pero aquí hay un detalle muy importante para entender esta obediencia de Jesús. La obediencia de Jesús no es disciplinar, no es por así decirlo como militar, sino que es más bien profética. Obedece Jesús, está en esta comunión de amor con el Padre para hacer su voluntad y para que quien ve a Jesús y quien ve las obras de Jesús, quien escucha las palabras de Jesús, vea en el fondo al Padre. Es, insisto, una obediencia profética que nos revela al buen Tata Dios. ¿Qué preguntas me surgen a mí? Les pueden ayudar a ustedes también. ¿Mi obediencia a Jesús es disciplinar o es profética? Al escuchar estas palabras de Jesús, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, me siguen, les doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Podríamos rezar como esta letanía de este salmo maravilloso de la palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. La podemos cantar, repetir durante este día. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe y nos regale un hermoso día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.